Educación emocional. Salud. Inteligencia emocional. Liderazgo. Bienestar emocional. Mindfulness. Ciencia de la felicidad. Y todo el desarrollo humano. Centro de Desarrollo de Inteligencia Emocional. Se presenta. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo están todos? ¿Cómo se encuentran todos en este día? Hola, Cari, buenas noches. ¿Cómo estás? Hola Tere, ¿qué tal? Qué gusto estar contigo de nuevo en esta transmisión de podcast de Padres que Inspiran. Y digo buenas noches porque estamos grabando en buenas noches, pero puede ser buenos días, buenas tardes, en el momento en el que ustedes estén viendo esto. Así es, esperemos tenerlos muy presentes. Pueden vernos en cualquier momento y a cualquier hora y aprovechen el tiempo cuando vayan manejando para escucharnos. Así es, así es. Hoy vamos a dedicar este momento y este podcast a hablar de conociendo las emociones. Todo el tiempo vamos a estar hablando de emociones, pero esta vez toca hablar de conociendo las emociones. ¿Para qué nos sirve conocer las emociones, Cari? Fíjate que quisiera hacer un preámbulo de nuestro podcast anterior, Tere, que vimos los beneficios de todas estas emociones que están con nosotros, de la inteligencia emocional y demás. Y ahora, como dices tú, vamos a ver realmente ahora sí cuáles son esas emociones que traemos tanto en nuestra cabecita, que están con nosotros todo el tiempo. Realmente, como le digo a mis alumnitos, todo el tiempo están con nosotros y hay veces que ni siquiera las conocemos, ¿sí o no, Tere? Exactamente, exactamente. Todo el tiempo vienen con nosotros, son parte de nuestro outfit del día, de nuestra presentación, ya sea hasta si estamos en pijama en la casa, ahí están con nosotros. Si estamos vestidos de la manera más elegante, ahí están con nosotros. Siempre, siempre, siempre nos acompañan, son parte de nosotros. Hasta en nuestros sueños, porque Ah, hasta en nuestros sueños podemos llorar, reír y demás. Entonces, imagínate, no nos dejan en paz. Exactamente. Y es importantísimo saber que todo este mundo de las emociones se convierte en algo personal y subjetivo. Lo que me da miedo a mí no es lo mismo que te va a dar miedo a ti, Cari, ni a cualquiera de las personas que nos está viendo. Todo es de acuerdo a cómo hemos ido formando nuestra historia de vida en base a la experiencia, cómo hemos ido creciendo, cómo vamos teniendo todo eso, es lo que vamos formando para poder ir gestionando nuestras emociones y tener esta habilidad socioemocional en todos los entornos en los que nos desarrollamos, ¿no? Y también hay que mencionar, Tere, que nosotros hemos aprendido con el paso del tiempo y como hemos visto también a las personas que están a nuestro alrededor, de cómo reaccionamos o gestionamos ante esas emociones. Entonces, realmente la tristeza, como dices tú, por ejemplo, pues puede ser de una manera a lo mejor muy trágica para unos y de otra manera para otros es como que pues es parte de una emoción normal, ¿verdad? Entonces, pues depende también de cómo lo hemos tratado de visualizado nosotros con la gente con la que estamos, ¿no? Exactamente, Cari. Es de hacerles la pregunta, lanzarles la pregunta y te la lanzo a ti también y yo me la lanzo muchas veces de, ¿se han preguntado alguna vez cómo reaccionan ante todas las situaciones? O sea, si ven a alguien que les cae gordo o si ven algo que les provoca a ustedes miedo, ¿cómo reacciona su cuerpo ante esas situaciones? ¿No? Darnos cuenta qué pasa en nosotros para poder reaccionar, si reaccionamos violentamente, si reaccionamos, nos hacemos pequeños. Todo eso tiene que ver y de eso es de lo que vamos a hablar el día de hoy. El primer paso, Tere, para poder gestionar y darnos cuenta de esa reacción es conocer las emociones. Entonces, para eso estamos Exacto. el día de hoy aquí. Exacto. Entonces, ¿qué te parece que voy a compartir una presentación para empezar a hacer un poquitito de reflexión con nosotros, un minutito de reflexión con nosotros de estar aquí y ahora para poder arrancarnos a darnos cuenta? ¿Te parece? Adelante, Tere. Hay que mencionar que el primer paso es importantísimo. Hay veces que ni siquiera sabemos ponerle un nombre a esa emoción que sentimos, ¿no? Típico que no sé por qué estoy enojada, pero estoy enojada.
o no sé qué me pasa, pero estoy mal, me siento mal, ¿no? Entonces, ese es el primer paso de poder nosotros realmente gestionar una emoción y también mostrarle a nuestros hijos de cómo poder hacerlo. Exactamente, Cari, qué bueno que tocas eso, porque ese de estoy enojada, pero quién sabe por qué estoy enojada, probablemente, y como ahorita vamos a ir aprendiendo, el enojo es una emoción que enmascara otras emociones atrás. A lo mejor nos asustamos y tenemos miedo, pero lo expresamos con enojo porque así hemos aprendido a hacerlo. Entonces, si aprendemos a reconocer todo esto que estamos sintiendo, pues vamos a fluir mucho mejor en la vida y a poder gestionar mejor ante nosotros y ante nuestros hijos, nuestro esposo, nuestro trabajo, nuestro jefe, quien sea, ¿no? Nuestro entorno, así es, Tere. Exactamente. Muy bien. Pues, ¿qué les parece que vamos empezando con un ejercicio de atención? ¿Les parece bien? Muy bien, Va. adelante. Bien sentados, los dos pies en el suelo. Es muy importante plantar los dos pies al suelo porque ahí estamos haciendo esta conexión con la tierra, estar aquí y ahora. La espalda recta 90 grados, pero que no esté así como una regla, sino realmente, exacto, realmente recta, pero no tensa. Las manos sobre los muslos o si tienen un escritorio enfrente, la cara al frente, ojos cerrados y si ustedes quieren pueden sonreír. Si les cuesta trabajo cerrar los ojos, está bien, pueden bajar la vista y mantener la vista en un punto donde no se estén distrayendo. El objetivo es realmente centrarnos en nuestra respiración para regresar un minutito aquí y ahora. ¿Ok? Vamos a empezar. Vamos a escuchar la música aquí y ahí va dando las indicaciones. Inhala, mantenemos, exhalamos. Inhala, mantén, exhala. 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 Muy bien, es un minutito para poder regresar y para poder estar aquí y ahora. ¿Les parece? Y sí sirve, Tere. Claro, claro que sirve. Es verdaderamente el objetivo es hacernos el hábito. En todos los podcasts que tengan de ese día y de Padres que Inspiran y de cualquier cosa, van a tener este ejercicio de atención para poder lograr implementar el hábito en sus vidas y en nuestras vidas, porque realmente si nosotros lo trabajamos, lo vamos a poder utilizar en momentos de mucha tensión y nos va a ayudar a relajarnos. Es como trabajar los músculos en el gimnasio. Aquí vamos a trabajar la atención. Arrancamos, arrancamos. Vamos a platicarles un poquito. Hay muchísimos autores y muchísimas formas de acercarnos a las emociones, ¿no? Pero ya unificando todas estos autores y estas teorías, hay 5 o 6 emociones básicas. Aquí vamos a nombrar 6 emociones básicas. Vamos a ir platicando un poquito para qué nos sirven, de qué se trata y todos, cada una. Vamos a empezar con la ira o el enojo. Esta es una emoción grande. Si lo vemos, está en grande, está en rojo, porque es una emoción muy explosiva. Voy a quitar, entre lo que platicamos, voy a quitar un poco la presentación para ir platicando nosotras. ¿Te parece? Muy bien. Pues como mencionas tú, la principal, yo creo que la que nos afecta a muchos de nosotros es la ira y el enojo. ¿Por qué? Porque está direccionado a la reacción. Todos estamos Es acostumbrados a reaccionar ante la emoción, ante el enojo y la ira. ¿Por qué? Porque es algo muy fuerte que estamos sintiendo. O sea, realmente es difícil parar en ese momento y hacer nuestro semáforo de emociones, que es parar,
detener, pensar y actuar, ¿no? Ahí que reaccionamos de inmediato y le aventamos todo lo que queremos aventarle con palabras que se nos viene la primera, etcétera, ¿no? Entonces, híjole, realmente es una emoción muy fuerte que sí se puede gestionar, cuesta y sí se batalla, pero se puede lograr a nivel hacer conciencia como lo estamos haciendo ahorita. Exactamente, Cari. Es eso, es el hacer consciente que podemos trabajar eso. ¿Cuánta gente te encuentras en la calle que es de mecha corta, que le dicen, porque explota rapidísimo? Esa persona, si se hace consciente, si decide trabajar en ella misma, puede gestionarlo y puede no reaccionar de esa manera. El enojo es una de las emociones más primitivas, porque si nos vamos allá a la época de las cavernas, venía el tigre y venía y nos daba, primero nos daba miedo, que esa es la primerita y la más primitiva de todas, pero nos ayuda a desarrollar rápidamente una situación de defensa o de ataque ante situaciones desagradables, ¿no? O sea, nos ayuda a poner límites, nos ayuda a establecer, cuando nos enojamos, lo que hacemos es que nadie se meta en nuestro espacio, ¿no? Porque cuando vemos a alguien enojado, pues ni se te ocurre acercarte a esa persona, ¿no? Vigoriza muchísimo, pone roja la cara, como la emoción de la película. ¿Cuál película? A ver, menciónala. La de Intensamente, puede ser la Exacto. Intensamente uno o Intensamente 2 que se las recomendamos para que la vean con sus hijos y ustedes mismos se den cuenta a lo mejor de cosas que con esta visión que ahora les estamos dando la van a ver desde otro lugarcito, desde otro punto de vista, ¿no? Oye, Tere, hay que mencionar también que las emociones no son buenas ni malas, Así ¿verdad? es. Porque luego uno piensa que es que él es bien enojón. Bueno, pues es que no es que sea enojón, no ha gestionado su enojo, ¿verdad? Pero pues las emociones, aunque sea enojón, pues todos tenemos derecho a enojarnos, porque como dices tú, es algo esencial para nosotros forjar nuestros límites. Porque obviamente si no hay, imagínate, si no hubiera el enojo, si no existiera, pues entonces no existieran los límites, porque pues todo, realmente nos dejaríamos hacer todo, ¿sí? Y no Claro, claro. pusiéramos un alto, no pusiéramos un alto a las cosas que no nos gusta que nos hagan. Por ejemplo, obviamente hay de extremos a extremos, ¿verdad? O sea, esa es la idea de pensar y hacer conciencia si mi enojo vale la pena por lo que está sucediendo, si realmente vale la pena mi reacción de esa manera o si yo estoy exagerando también, ¿verdad? Exacto. Entonces, es bien importante saber y analizar cuál es la razón por la que estoy enojada y darme cuenta si mi reacción que yo hice en ese momento fue la adecuada o no, o cómo lo puedo mejorar. Es el primer paso, Tere, para cualquier emoción que no nos gusta o que nos cause conflicto, porque no quiero decir que sea mala, para una emoción que nos cause conflicto, es lo primero que tenemos que hacer, ¿qué es lo que nos está causando de esa manera? ¿Verdad? Exactamente, exactamente. Todas las emociones son útiles para nosotros. Algo nos están diciendo y algo nos están llamando. Pero el aprender a trabajarlas para reaccionar y tener una mejor relación con nuestro entorno, ahí está el trabajo. Como les hemos dicho muchas veces, 10% es lo que les estamos diciendo aquí para hacer conciencia, pero el 90% es salir a la calle y enfrentarse al que se nos cruzó en el tráfico y empezar a darnos cuenta para empezar a trabajar y no reaccionar como reaccionamos siempre, ¿no? Porque aguas también nuestros hijos aprenden de esas reacciones de nosotros. Entonces ellos cuando menos también después lo van a notar y van a decir, híjole, ¿por qué reaccionaba yo de esa manera ahora? Ahora mi hijo también lo está haciendo. Entonces es bien importante por eso Exacto. también trabajar en nosotros como padres. No nada más en saber cómo educarlos, Sí, pues realmente saber cómo trabajar nosotros en eso, ¿no? Que somos los has dicho primeros que nos algo enojamos con maravilloso. ellos. Has dicho algo maravilloso, porque luego cuando vemos a los chiquitines hacer lo que nosotros hacemos, que ¿de dónde? Pues sí, ¿de dónde hay que voltear a vernos a nosotros? Así es, Tere. Vamos a conocer cuál otra emoción hay porque se nos va a ir el tiempo volando para aprender, para tratar de abarcar todas las emociones
básicas, obviamente, para poder comentarlo en este momento, porque también les iba a comentar que según la página de universodeemociones.com de Rafael Vizquerra, del autor Rafael Vizquerra, con quien nosotros tenemos contacto y nos basamos en su metodología, pues entonces realmente hay emociones como 450 emociones, Tere. Imagínate, científicamente hablando, ¿y qué significa eso? Que de cada emoción realmente tenemos muchas palabras que pueden ser similares, no iguales, pero que se derivan de estas emociones. Exacto, se derivan de estas emociones básicas. Ahorita les vamos a dar una probadita, Cari, de cuántas cosas se pueden ir derivando del enojo, de la tristeza, del miedo, de cada una de las emociones, cómo se derivan muchas sensaciones que tenemos nosotros en el cuerpo y que no sabemos a qué emoción corresponde o de qué emoción o de qué circuito viene, ¿no? Muy bien. La siguiente es el miedo. El Miedo. miedo es una emoción que generalmente nos paraliza, ¿no? Sí, Tere, el miedo, qué bárbara. O sea, cómo el miedo nos limita a hacer muchísimas cosas que pudiéramos hacer y no lo hacemos porque, como dices tú, nos paraliza a actuar. Exacto. Y esta sí es de las más primitivas junto con el enojo, pero es de las más primitivas porque nuestros antecesores se defendían de si venía el ataque, porque ellos tenían que salir a cazar para comer. Entonces, si llegaba el tigre a la cueva en la noche, pues imagínate tú el susto y el miedo que les daba y qué es lo que tenían que hacer para sobrevivir, ¿no? Es una emoción que nos prepara para sobrevivir. ¿No? Y es de muy corta duración y nos da en el cuerpo una respuesta rápida. ¿Qué es lo que pasa? Empieza a latirnos el corazón, nos sudan las manos, la respiración se acelera porque todo eso nos está preparando para el ataque o la huida. O sea, está mandando esta sangre a los músculos para nosotros poder reaccionar, cosa que no hacemos conciencia. ¿Qué nos pasa cuando nos enojamos? Digo, perdón, cuando nos da miedo. ¿Qué nos pasa? Nos ponemos tensos, los músculos están tensos, cada uno es diferente, pero ¿qué nos está pasando? ¿No? Es una alarma mental para protegernos. Así es, tan importante también es el miedo que imagínate si no existiera, pues entonces no estaríamos aquí porque seríamos capaces de hacer todo sin miedo, imagínate, nos aventaríamos de donde sea, etcétera. Entonces, realmente el miedo, hay que hacerlo también muy consciente qué es lo que nos está provocando ese miedo. Y yo quisiera también comentar aquí que hay dos miedos, el real y el imaginario. ¿Verdad? Porque Exacto, obviamente tenemos que tener nuestras precauciones pues en miedos reales, por ejemplo, pues no sé, la seguridad de nuestra casa. Pues sabemos que ahorita está difícil la situación de inseguridad y etcétera, pues tenemos que nosotros actuar y podemos hacer algo en contra de eso para pues evitar ese miedo de lo que pueda llegar a pasar, ¿no? Pero si estamos pensando de que es que no quiero ir a tal lado porque me voy a caer, o exacto, no quiero hablar en público porque se van a burlar de mí, o entonces ya estamos hablando de otros miedos imaginarios, que la única manera de resolverlo es actuarlo y haciéndolo, ¿no? Porque si no, ahora sí te va a paralizar y pues también te vas a quedar sentada toda tu vida, ¿verdad? Y eso para eso no exacto. vamos. Que más adelante vamos a hablar de estas creencias que nos limitan a hacer cosas y creencias que tenemos grabadas en nuestra mente desde chiquitos y nos limitan a hacer muchas cosas de yo no puedo o a mí me da terror subirme a un avión, por ejemplo. Pues ir desglosando para saber por qué y de dónde, ¿no? Y poder resolverlo y poder afrontar estas cosas. Así es. Entonces, bueno, el miedo también es aprendido, Tere. En lo que si gustas poner tu filmina para poder otra vez volver a hablar al siguiente emoción, hay que Vale. mencionar también que estas reacciones del miedo también son aprendidas, porque también depende de qué tanto miedo te estuvieron inculcando tus padres hacia ciertas actividades, Así ¿verdad? es. Entonces, por eso también es importante saber, bueno, a ver, ¿realmente tengo miedo o realmente es porque me dijeron que debo de tener miedo para eso, ¿no? Exacto, nosotros como adultos hacernos conscientes e ir revisando que no lo hacemos, por eso es ir conociéndonos,
un poquito más. Parte del ¿Ok? autoconocimiento. Ok, Exactamente. vamos a La la siguiente. siguiente, la siguiente emoción es disgusto o asco. ¿Para qué nos sirve, Tere? Cuéntanos. El disgusto o asco nos sirve principalmente para proteger nuestro cuerpo de algo que probablemente nos podría hacer daño, ¿no? Si algo de la comida nos olió mal y nos da asco, pues probablemente es algo que está echado a perder, ¿no? Entonces nos está cuidando de enfermarnos o de dañarnos de alguna manera. Así es. Y no nada más hablando en cuanto a comida, Tere, porque realmente podemos hablar de un disgusto de lo que no nos gusta, por ejemplo, la injusticia. A mí no me gusta la injusticia y realmente no lo quiero a lo mejor vivir en mi vida. Entonces, abarcan muchos temas acerca de este disgusto o asco. Y es parte también de conocernos que realmente nos disgusta para tratar de evitarlo, tenerlo en nuestras vidas, ¿verdad? O tratar de implementar, pues, otro tipo de Ex. situaciones. Sí, exactamente. No tiene que ser algo físico, puede ser algo, como dices, la injusticia, y eso te está alejando y te está protegiendo también. Exacto, Tere. Y realmente también hay que hacerle caso a nuestros hijos, porque también ellos tienen disgustos y pues hay veces que queremos nosotros implementarles nuestros gustos y ellos tienen los propios. Entonces hay veces que ellos mismos se confunden de realmente pues qué es lo que les gusta o no, ¿verdad? Entonces es importante estar platicando con nuestros hijos acerca de este tema porque eso les va a llevar también a forjar sus propios límites. Así es. Y ese es un ejemplo tan claro de, a mí como mamá me gusta la natación, voy a meter a mis hijos a la natación y tienen que hacer natación porque a mí me gusta y pero no hacemos consciente ese mecanismo, ¿no? Y no lo hacemos consciente, pensamos que ellos tienen nuestros propios usos, pero cuando tenemos un hijo, más de un hijo, nos damos cuenta que, híjole, todos somos diferentes. Entonces, Exacto. realmente por eso siempre decimos los papás que ellos son nuestros maestros, ¿verdad? Claro. Y el tiempo es muy corto como para decir, es que no me da la vida para ir a la natación o al esgrima o a lo que cada uno quiera, sino sí nos da, tenemos que hacernos la mente que pasa muy rápido, es muy corto el tiempo que podemos nosotros apoyar a nuestros hijos para poder hacerlos crecer en un ambiente sano. Así es, Tere. ¿Cuál es el siguiente? La siguiente, Ta. ahí aparece, ahí aparece chiquitita, ay, ya se nos adelantó. La felicidad Ya se nos ya adelantó quiere una aparecer. emoción. Pero bueno, vamos a hablar de la tristeza. Como ven ahí, Sí. la tristeza es una emoción, nos hace chiquitos, nos hace cerrarnos en nosotros mismos. Es cuando nosotros estamos teniendo una pérdida. Esa es nuestra reacción, nos hacemos chiquitos y tenemos que hacer caso a esto que estamos sintiendo porque son momentos, algo muy importante es que las emociones no pueden durar eternamente, ¿no? La tristeza alargada pues ya se convierte en una depresión, por eso tenemos que aprender a gestionar las emociones correctamente para poder salir de ellas, sanamente, ¿no? Exacto, Tere. Hay que mencionar, como dices tú, que si no gestionamos bien una emoción, puede ser la tristeza o cualquier otra, se puede hacer parte ya de nuestra vida y hay veces que ni siquiera ya nos damos cuenta que estamos mal, ¿sí? Entonces, parte del autoconocimiento es darnos cuenta realmente con el diario de emociones, que es una herramienta muy, muy buena, darnos cuenta todos los días de cuáles son las emociones que más frecuentan en nosotros para poder darnos cuenta, no sé, al final de 15 días, 3 semanas, un mes, nos podemos ir dando cuenta de qué emociones son las que más nos están perjudicando en nuestro día a día para algo, para nuestra relación con las demás personas y para nosotros mismos. Entonces, si la tristeza es parte de nuestra vida,
hay que darnos cuenta que eso realmente nos puede perjudicar y mucho, ¿sí? Porque si no nos damos cuenta que realmente algo no hemos tratado o podido gestionar, y puede ser, por ejemplo, la pérdida de un ser querido, Tere, todos tenemos un proceso, pero realmente si ya llevas mucho tiempo, no quiero hablar de tiempos, porque cada uno tiene su tiempo, pero si tú consideras que ya tienes tiempo con eso y que no está bien, pues entonces hay que recurrir ahora sí a ayuda, ¿sí? La tristeza, como dices tú, es normal y es muy sana porque podemos llorar, podemos sentirnos de repente irnos a nuestro cuarto a encerrarnos, no queremos ver a nadie y es lo más común y lo más normal. Lo que no es normal es que todo eso se haga ya monótono, ya siempre estar todos los días con un episodio de ese tipo y más que nosotros no podamos seguir nuestro día a día por este tipo de motivos. Exacto, exacto. La tristeza es aceptar una realidad que nos está generando un daño, cualquiera que sea. Pero como tú dices, si se hace constante y cotidiano, el cerebro aprende a estar en esa situación y ni siquiera nos damos cuenta. Por eso es tan importante aprender a conocernos y a darnos cuenta que no estamos por el camino correcto en dado caso, o que sí vamos por el camino correcto, pero es conocernos para poder avanzar y poder seguir adelante. Y Así para es, Tere. volver a la diapositiva que ya se nos adelantó, la felicidad, vamos a hablar de la felicidad, Cari. Bueno, Esa pues felicidad imagínate la que felicidad que nos nos llena y nos pone. causa. Claro, no, imagínate, bueno, pues como dicen, tampoco podemos estar felices todo el tiempo, ¿verdad? Pero pues ahí sí hay que tratar de que esa emoción que nos ayuda, nos hace sentir bien, pues que esté más presente durante el tiempo que se pueda, ¿no? Exacto, el objetivo general es vivir como en un equilibrio, no estar ni todo el tiempo de campanitas ni todo el tiempo en la tristeza, ¿no? Tratar de vivir en un equilibrio, en una tranquilidad, en una paz que nos brinde esta cordialidad con el entorno y con nosotros mismos, ¿no? Y sí, me gusta mucho hablar, cuando hablamos de felicidad, mencionar que felicidad no es estar de acuerdo con todo ni estar siempre con una sonrisa. Es Felicidad es tener como una paz interior de que a pesar de que las cosas no están yendo bien o tan bien como uno le gustaría, pues yo me siento bien conmigo misma, ¿verdad? Entonces eso es lo que hay que buscar, tener esa paz dentro de nosotros. totalmente de acuerdo, Cari, totalmente de acuerdo. Y la última emoción La básica, última. porque no es la última emoción, para poder ver todo el cúmulo de emociones que existen. Exacto. La última es la sorpresa. ¿Para qué nos sirve la sorpresa, Cari? Es una emoción o es una conducta que nos sirve para reaccionar ante cosas inesperadas, ¿no? Facilita ese poner atención, el aprendizaje, el atender a un punto solamente para poder seguir avanzando, ¿no? Y poder tener una reacción a algo que no estábamos esperando y que no conocemos y poder empezar a conocer. Y fíjate que aquí con la sorpresa, como que lo que se me viene en la mente cuando hay una sorpresa para mí es el cambio. Es un cambio que te piden inesperado que hagas y que no todos aceptamos esos cambios, ¿eh? Y realmente los niños menos. O sea, si tú ya les dijiste que les ibas a comprar un helado y que de repente les dices, sabes que no vamos a alcanzar a comprar el helado y nos vamos a la casa, imagínate cómo reaccionan ellos. Bueno, también Exacto. los adultos reaccionamos así ante los cambios, ¿verdad? Es una sorpresa así como que, ¿cómo? Si yo ya tenía todo mi día planeado que iba a hacer esto y esto y esto, entonces se me movió todo me choqué, ¿verdad? Entonces esa sorpresa que está ahí también y que es parte de nuestra vida y de todos los días. Exacto, coincido completamente contigo. Es algo que nos prepara al cambio, que nos incita a aprender. Así es, Tere. Y bueno, ya se nos acaba el tiempo. Vamos a Ya, ver ya, rápidamente. todas esas emociones que que nos tienes preparadas para que puedan visualizar, pues digo que tampoco son todas, ¿verdad?
porque ya sabemos que son alrededor de 450 emociones. Ahí tenemos las emociones básicas. Chéquenlas muy bien porque ahorita en este abanico lo que vamos a ver, Cari, es esas mismas emociones básicas que las vemos aquí en el centro de nuestro abanico. Tienen muchas salidas, muchas vertientes y muchas palabras que a lo mejor no relacionamos con la emoción original, pero que tenemos que ver. A lo mejor hay veces que nos sentimos pasmados, pues es porque recibimos, si hacemos esta conciencia, es porque recibimos una sorpresa y porque todo esto va sucediendo dentro de nosotros mismos. Recuerden, por favor, que viene una situación, se nos presenta una situación y nos pasa algo en el cuerpo, sentimos algo, nuestro cuerpo reacciona, que si el corazón, que si las manos sudorosas, que si algo nos pasa dentro del cuerpo, y de ahí vienen nuestros pensamientos que giran en torno a esto, a esta situación original, y después actuamos, ¿no? Entonces, acuérdense bien siempre de todo este proceso para que ustedes se vayan dando cuenta y vayan viendo todas estas palabras que se relacionan con esta emoción básica, ¿no? Por ejemplo, hay veces que nos sentimos rechazados en una reunión, que entramos en una reunión y sentimos que todo el mundo nos vio feo y que no pertenecemos. Eso es que estamos sintiendo miedo, ¿no? Como adulto. Ahora, esto mismo vamos a írselo platicando a los niños, vamos a ir observando, vamos a ir dándoles más herramientas a ellos. Como yo les digo a mis niños en sus clases, que tienen una bolsita y una maletita mágica que le van metiendo cosas que nunca pesa, pero que siempre la traen ahí y que es mágica, que ustedes pueden sacar la herramienta para utilizarla en cualquier momento, la herramienta correcta. Así es, Tere, es bien importante cuando escuchamos de nuestros hijos de que no sé por qué lloro o no sé por qué estoy así. Realmente es porque tienen algo guardado que a lo mejor ellos no saben todavía identificar. Entonces nosotros como padres tenemos pues la responsabilidad de apoyarles y de ver de qué manera podemos ayudarle a sentirse bien. Y la mejor manera de sentirse bien, pues es poniéndole primero ese nombre, la emoción, para poder que ellos mismos puedan decir, ay, pues sí, estoy frustrado, por ejemplo. Entonces, a ver, vamos a ver ahora sí por qué estás frustrado, qué te provoca estar así. Entonces, es una manera de que ellos mismos ya después, aunque ya cuando ya no estén con nosotros, pues también puedan seguir esos pasos de tratar de identificarlo primero para poder salir de ahí, ¿verdad? Exacto, identificarlo y salir de ahí, gestionarlo para de la mejor manera poder modificar o diluir esa sensación de frustración. Ay, sí, Tere, pues ya está llegando la hora de despedirnos por hoy. No sin antes decirle que cada semana tenemos nueva información, nuevo podcast, que nos sigan para más consejos, más tips de cómo realmente poder tener una mejor relación con nuestros hijos, que este es el objetivo de Padres que Inspiran. Y Así bueno, es. Tere, qué gusto verte el día de hoy. Igualmente, Cari, un gusto y recuerden a todos los que nos ven, nos pueden mandar las preguntas que necesiten hacer, todo estamos nosotros en contacto con ustedes para poder ayudarles y apoyarles. Y si algo no sabemos, pues lo investigamos, ¿no? Así es, también pueden sugerirnos temas que quisieran platicar o ver, o conocer. Pueden escribirnos y estaremos ahí al pendiente de sus comentarios. Así es, Cari, un gustazo verte, estamos en contacto y nos vemos la siguiente semana. Nos vemos. Si te gustó este podcast, te invitamos a seguirnos en YouTube y dale click a la campanita para que te notifique cada vez que subamos nuevo contenido. Ayúdanos compartiendo nuestros podcasts con tus amigos y familiares. Nos vemos en el próximo podcast. Centro de Desarrollo de la Inteligencia Emocional.